Buenas noches compañeros, buenas noches economista. En este video les voy a hablar acerca de los estados financieros bajo NIF. Introducción. Una vez que se ha verificado la información contable, tanto en el libro diario, libro mayor y balance de comprobación, inicia el proceso de elaboración de los estados financieros, conocidos también como información financiera o estados contables. Objetivo. Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a otros periodos como con los de otras entidades. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. Alcance. Una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las normas internacionales de información financiera. Finalidad de los estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido asignados. El conjunto completo de los estados financieros lo conforman A. Un estado de situación financiera al final del periodo. B. Un estado de resultados y otro resultado integral del periodo. C. Estado de cambios en el patrimonio del periodo. D. Estado de flujos de efectivos del periodo. E. Notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Características generales de los estados financieros. Imagen fiel y cumplimiento de las NIP. A. La imagen fiel existe la representación fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. B. Aplicación de NIF, presentación razonable. Y C. Declaración explícita. Hipótesis de negocio en marcha. Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia es conocedora, al realizar su evaluación de incertidumbres significativas relacionadas con sucesos o condiciones que pudieran arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, la entidad revelará esas incertidumbres. Cuando una entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará ese hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido elaboradas y las razones por las que la entidad no se considera como un negocio en marcha. Base contable de acumulación. Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo que relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación o de venta. Materialidad o importancia relativa y agregación de datos. Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. Compensación. Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos, a menos que así lo requiera o permita una NIF. Una entidad informará por separado sobre sus activos y pasivos e ingresos y gastos. La compensación en el estado del resultado integral o en el estado de situación financiera o en el estado de resultado separado limita la capacidad de los usuarios para comprender las transacciones y otros sucesos y condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los flujos futuros de efectivo en la entidad. Frecuencia de la información.
Una entidad presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo información comparativa, al menos anualmente. Cuando una entidad cambie el cierre del periodo sobre el que se informa y presente los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, revelará, además del periodo cubierto por los estados financieros, a. La razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior y b. El hecho que los importes presentados en los estados financieros no son totalmente comparables. Información comparativa. A menos que las NIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá información comparativa para la información descriptiva y narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. Uniformidad en la presentación. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que a. Tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas contables de la NIC 8, o b. Una NIF requiera un cambio en la presentación. Identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier otra información publicada en el mismo documento. Las NIF se aplican solo a los estados financieros y no necesariamente a otra información presentada en el informe anual, en las presentaciones a entes reguladores o en otro documento. Por lo tanto, es importante que los usuarios sean capaces de distinguir la información que se prepara utilizando las NIF de cualquier otra información que, aunque les pudiera ser útil, no está sujeta a los requerimientos de estas. Una entidad identificará claramente cada estado financiero y las notas. Además, una entidad mostrará la siguiente información en lugar destacado y la repetirá cuando sea necesaria para que la información presentada sea comprensible. A. El nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, así como los cambios relativos a dicha información desde el final del periodo precedente. B. Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades. C. La fecha de cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por el juego de los estados financieros o notas. D. La moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21, y E. El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. Estado de situación financiera. El estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes importes. A. Propiedades, planta y equipo. B. Propiedades de inversión. C. Activos intangibles. D. Activos financieros. E. Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. F. Activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41. G. Inventarios. H. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. I. Efectivo y equivalentes al efectivo. J. El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos incluidos en el grupo de activos para su disposición que se hayan clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo a la NIF 5. K. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. L. Provisiones. M. Pasivos financieros. N. Pasivos y otros activos por impuestos corrientes según se definen en la NIC 12. O. Pasivos y activos por impuestos diferidos según se definen en la NIC 12. P. Pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo a la NIF 5. Q. Participaciones no controladoras presentadas dentro del patrimonio y R. Capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora.
Cuando una entidad presenta en el estado de situación financiera los activos clasificados en corrientes o no corrientes y los pasivos en corrientes y no corrientes como clasificaciones separadas, no clasificará los activos por impuestos diferidos como activos corrientes. Esta norma no prescribe ni el orden ni el formato en que la entidad presentará las partidas. Simplemente enumera las partidas que son lo suficientemente diferentes en su naturaleza o función para justificar su presentación por separado en el estado de situación financiera. Además, se añadirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de partidas sea tal que la presentación por separado resulte relevante para comprender la situación financiera de la entidad. Y B, las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán ser modificadas de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus transacciones para suministrar información que sea relevante para la comprensión de la situación financiera de la entidad. Por ejemplo, una institución financiera puede modificar las denominaciones anteriores para proporcionar información que sea relevante para sus operaciones. La entidad decidirá si ha de presentar partidas adicionales de forma separada en función de una evaluación de A. La naturaleza y la liquidez de los activos. B. La función de los activos dentro de la entidad. Y C. Los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos. Distinción entre partidas corrientes y no corrientes. Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. Cuando se aplique esa excepción, una entidad presentará todos los activos y pasivos ordenados atendiendo su liquidez. Independientemente del método de presentación adoptado, una entidad revelará el importe esperado a recuperar o a cancelar después de los 12 meses para cada partida de activo o pasivo que combine importe a recuperar o a cancelar. A. Dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa. Y B. Después de 12 meses tras esa fecha. Activos corrientes. Una entidad clasificará su activo como corriente cuando A. Espera realizar el activo o tiene intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. B. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. C. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes al periodo sobre el que se informa. O D. El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de 12 meses después del ejercicio sobre el que se informa. Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Pasivos corrientes. Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando A. Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. B. Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. C. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. O D. No tiene derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Las condiciones de un pasivo pueden dar lugar a elección de la otra parte a su liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, no afectan a su clasificación. Una entidad clasificará a todos los demás pasivos como no corrientes. Estado del resultado del periodo y otro resultado integral. El estado de resultado del periodo y otro resultado integral presentará, además de las secciones del resultado del periodo y otro resultado integral, A. El resultado del periodo. B. El resultado integral total. C. El resultado integral del periodo, siendo el total del resultado del periodo y de otro resultado integral. Una entidad presentará las siguientes partidas
además de las secciones del resultado del periodo y otro resultado integral, como distribuciones del resultado del periodo y otro resultado integral para el periodo. A. Resultado del periodo atribuible y B. Resultado integral del periodo atribuible. Información a presentar en la sección del resultado del periodo o en el estado de resultado del periodo. Además de las partidas requeridas por las NIF, la sección del resultado del periodo o el resultado del periodo incluirán las partidas que presentan los importes siguientes para el periodo. A. Ingresos de actividades ordinarias presentadas por separado. B. Costos financieros. C. Participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen por el método de la participación. D. Gastos por impuestos. Estado de cambios en el patrimonio. La entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que mostrará A. El resultado del ejercicio. B. Cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según lo requerido por las normas o interpretaciones, se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, así como en el total de esas partidas. C. El total de los ingresos y gastos del ejercicio, mostrando separadamente el importe total atribuido a los tenedores de instrumento de patrimonio neto de la dominante y a los intereses minoritarios. Y D. Por cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las políticas contables y en la corrección de errores de acuerdo a la NIC 8. La entidad presentará también en el estado de cambios en el patrimonio neto o en las notas A. Los importes de las transacciones que los tenedores de instrumentos de patrimonio neto hayan realizado en su condición de tales, mostrando por separado las distribuciones acordadas para los mismos. B. El saldo de las reservas por ganancias acumuladas al principio del ejercicio y en la fecha del balance, así como los movimientos del mismo durante el ejercicio. Y C. Una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del ejercicio, para cada clase de patrimonio aportado y para cada clase de reservas, informado por separado de cada movimiento habido en los mismos. Estado de flujos de efectivo. La información sobre los flujos de efectivo proporciona a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. La NIC 7 establece los requerimientos para la presentación y revelación de la información sobre los flujos de efectivo. Notas a los estados financieros del periodo. Las notas A. Presentarán información acerca de las bases para la presentación de los estados financieros. B. Revelarán la información requerida por las NIF que no hayan sido incluidas en otro lugar de los estados financieros. Y C. Proporcionan información que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero es relevante para entender cualquiera de ellos. Una entidad presentará las notas en la medida que sea practicable de una forma sistemática. Para la determinación de una forma sistemática, la entidad considerará el efecto sobre la comprensibilidad y la comparabilidad de sus estados financieros. Una entidad hará referencia cruzada por cada partida incluida en los estados financieros y de resultado integral en el estado de resultados separados y en el estado de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo con cualquier información relacionada con las notas. La información a revelar sobre las políticas contables. A. La base o bases de medición utilizada para elaborar los estados financieros. Y B. Las políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Causas de incertidumbres en las estimaciones. Una entidad revelará información sobre los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación final del periodo sobre el que se informa.
que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el valor del libro de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de A, su naturaleza y B, su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa. Capital. Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que ella aplica para gestionar el capital. Instrumentos financieros con opción de venta clasificados como patrimonio. En el caso de los instrumentos financieros con opción de venta clasificados como instrumentos de patrimonio, una entidad revelará A. Un resumen de datos cuantitativos sobre el importe clasificado como patrimonio. B. Sus objetivos, políticas y procesos de gestión de su obligación de recomprar o reembolsar los instrumentos cuando les sea requerido por los tenedores de los instrumentos, incluyendo cualquier cambio sobre el periodo anterior. C. Las salidas de efectivo esperadas por reembolso o recompra de esta clase de instrumentos financieros. Y D. Información sobre cómo se determinaron las salidas de efectivo esperadas por reembolso o recompra. Otra información a revelar. Una entidad revelará en las notas A. El importe de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los estados financieros hayan sido autorizados para su emisión, que no hayan sido reconocidos como distribución a los propietarios durante el periodo, así como los importes correspondientes por acción. Y B. El importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya sido reconocido. Gracias.